A propósito, a propósito de las eh, recientes modificaciones establecidas en la Ley 32.130 que ha sido publicado en el Diario Oficial Peruano el 10 de octubre, es decir, hace 2 días. Y estas modificaciones están vigentes a partir del día siguiente, o sea, a partir del día viernes 11 de octubre del presente mes y año. Claro, imagínense, recién ha salido el día jueves, así que se necesita pues un profundo análisis para determinar en su real magnitud cuáles van a ser los efectos de todas estas modificaciones. Así que lo que voy a hacer es analizar en qué consiste la investigación preliminar y referirme a todas estas variantes que son estos numerosos, estas variantes, estas modificaciones al Código Procesal Penal que implican muchas de estas variaciones, cambios en la investigación preliminar. Entonces voy a presentar unas diapositivas y a partir de ello vamos analizando estas variaciones. Por supuesto, vamos a dar espacio para que también los participantes puedan intervenir a través de sus preguntas, ya sea a través del chat o activando su micrófono. Y para ello sí voy a necesitar pues, el apoyo de los organizadores de este evento, para que puedan este, leer las preguntas en el chat, en todo caso, activar los micrófonos a los participantes que quieran hacer alguna pregunta. Dicho esto, vamos a iniciar ya mismo y va a ser por un espacio de 1 hora aproximadamente, exposición, para dar espacio para las preguntas. De tal manera que toda la exposición, incluidas las preguntas, tenga una duración no mayor a 1 hora con 30 minutos. Pues bien, entonces iniciamos. Bien, entonces el proceso penal común tiene una clara separación de etapas que están ordenadas de manera sucesiva, con un orden lógico necesario, empezando por la etapa de investigación preparatoria, a continuación la etapa intermedia y finalmente la etapa de juzgamiento. Ahora, las modificaciones realizadas con la ley 32.130 abarcan la investigación preparatoria y también la etapa intermedia, incluso también la casación. Así que vamos primero haciendo una explicación general y luego nos concentramos en las modificaciones. Entonces, se entiende que en el origen del Código Procesal Penal, esta etapa de investigación preparatoria eh, es dirigida por el fiscal. Y esta etapa, a su vez, tiene dos subetapas, que es la etapa de las subetapas de las diligencias preliminares y la subetapa de la investigación preparatoria propiamente dicho. Entonces, desde la propia Constitución Política del Estado, desde ahí se señala que el Ministerio Público, como titular del ejercicio de la acción penal pública, dirige la investigación desde su inicio. Y la diferencia es que el juez de investigación preparatoria tiene un rol residual en esa etapa, en el sentido de que va a ingresar al proceso en tanto y en cuanto alguno de los sujetos procesales requiera de un pronunciamiento de carácter jurisdiccional, o sea, requiera de un acto jurisdiccional. Por ejemplo, el fiscal en no pocas ocasiones va a requerir diversas medidas restrictivas de derechos fundamentales, por ejemplo, el levantamiento del secreto de las comunicaciones,
allanamientos, registros corporales, levantamiento de secreto bancario, con la finalidad de esclarecer de mejor manera los hechos en materia de denuncia. Y también, por ejemplo, va a requerir que se imponga al imputado alguna medida coercitiva de carácter personal, como puede ser la prisión preventiva. Nótese entonces que el juez interviene a pedido de las partes. En el caso de los fiscales, este pedido tiene la denominación de requerimientos fiscales y en el caso de los abogados se les conoce como solicitudes. Lo mismo, por ejemplo, el abogado del imputado podrá interponer algún medio técnico de defensa que va a requerir de un pronunciamiento jurisdiccional o alguna tutela de derechos en caso se vulnere algún derecho fundamental del procesado. Y lo mismo, la parte agraviada le solicitará, por ejemplo, al juez de investigación preparatoria constituirse en actor civil, pues para poder sustentar de mejor manera la pretensión civil derivada del ilícito penal. Entonces, el juez no tiene un papel de dirección durante la investigación preparatoria, que sí la tiene el fiscal. Y es interesante hacer un paralelo, es decir, con el Código de Procedimientos Penales de 1940, porque en ese modelo procesal penal, el juez, a diferencia de este modelo, sí tenía la dirección de la instrucción judicial. En ese modelo, quien tenía la dirección de la investigación preliminar era la policía. Y la policía concluía su investigación preliminar con un atestado. Ese atestado era enviado al fiscal y el fiscal decidía si formalizaba o no la denuncia ante el juez. Ya en la etapa de instrucción, la participación de la policía ya era innecesaria, a no ser que sean llamados los policías que hicieron alguna intervención, o por ejemplo los policías que intervinieron en una situación de flagrancia, pero para ser llamados como testigos. Y es entonces cuando ya se emitía el auto de apertura de instrucción que el fiscal tenía pues una mayor participación dado que ya se había judicializado el proceso. Pero los eh, actos de prueba se realizaban ante el juez, de ahí que era un juez de instrucción, o sea, un juez de investigación, pero que en realidad investigaba el juez. Investigaba, eh, no se tenía esa idea de una imparcialidad, un distanciamiento a las pretensiones de las partes. Se creía en ese modelo que el juez tenía la obligación de buscar la verdad en el proceso penal y en esa búsqueda de la verdad, pues asumía un rol de investigador. Entonces el juez investigaba por su propia, eh, siguiendo una propia estrategia y actuaba a pruebas de oficio y esa era la regla, hacer pruebas de oficio. Y ese mismo juez que investigaba terminaba juzgando. Me refiero al diseño del proceso sumario, que representaba más o menos el 70% de la carga procesal en el sistema inquisitivo mixto. Con el Código Procesal Penal, entonces, cambia drásticamente los roles y se asigna a cada institución el rol que constitucionalmente le corresponde. El juez, pues, no debe investigar, no es su rol investigar, sino juzgar. Por ello es que cambia la lógica del sistema a un sistema acusatorio con rasgos adversariales. Entonces el fiscal investiga desde el inicio, ¿ah? Desde el inicio, pues, la realización del delito. Ahora bien, esto es importante porque son los antecedentes de lo que va a ser la explicación sobre las diversas modificaciones que se han dado a propósito de la ley 32.130.
El artículo 159 de la Constitución Política del Estado de 1993 señala pues, claramente que le corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito. Por tal propósito, la policía está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. También el artículo 166 de la Constitución Política del Estado señala que la policía tiene por finalidad fundamental garantizar y mantener y restablecer, prestar protección y ayuda a las personas de la comunidad, garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado, y acá atención a lo siguiente, previene, investiga y combate la delincuencia. O sea, que a nivel constitucional tenemos que el fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito y el sido dentro de sus funciones la de investigación del delito. Ojo con ello, que eso va a servir para explicar las diversas modificaciones del Código Procesal. Diremos de que el fiscal dirige la investigación y luego revisaremos eh, en qué consiste dirigir la investigación o conducir la investigación. Diremos de manera general y de acuerdo a al origen o la redacción primigenia del Código Procesal Penal, que así se ha entendido, que es el fiscal que desde el inicio de la investigación diseña la estrategia de investigación, genera qué actos tienen que realizarse durante la investigación y para ello la policía es obligada a cumplir las disposiciones que emita la Fiscalía de cara a esclarecer el delito. Pues bien, luego en la etapa intermedia, luego que concluye la preparatoria, pues el fiscal tiene que tomar una decisión sobre su investigación. Y digo su investigación porque al formalizar la investigación preparatoria, él ha tenido total control sobre la misma. Además, él y solo él tiene la facultad constitucional de acusar a una persona. Es el principio acusatorio. Solo él y nadie más que él puede acusar en, cuando se trata de un delito de persecución pública. Entonces, él decidirá si acusa o sobresee la investigación. Tanto una como otra decisión, que son excluyentes, por cierto, genera el ingreso a la etapa intermedia y allí sí, qué duda cabe, esa etapa es dirigida por el juez de investigación preparatoria. Eh, tanto así, tanto así que ese gran poder que tuvo el fiscal de dirigir la investigación preparatoria, y cuando digo dirigir implica que los órganos de prueba eh, que se requieren para esclarecer el hecho delictivo han sido actuados en sede fiscal y se genera un expediente fiscal. Entonces no es raro que ante la fiscalía vaya el abogado defensor del imputado para poder controlar la toma de declaración de un testigo, porque tiene derecho también el imputado a participar en todos los actos de investigación, porque estos actos van a ir en su contra. O mejor dicho, estos actos pueden causarle perjuicio y en todo caso él es el más interesado en que se esclarezca el hecho denunciado y por eso tiene derecho a participar, controlando además el ingreso de información al proceso.
Entonces, el juez, para equilibrar ese poder que ha tenido el fiscal durante la investigación preparatoria, eh, eh, ejerce un control sobre el resultado de esa investigación. ¿Y cómo ejerce ese control? Eh, Cuando se le da la posibilidad al juez de hacer un control formal sobre la acusación, esto es verificar si cuenta con todos los requisitos del artículo 349 del Código Procesal Penal. eh, También tiene el poder de admitir o no los medios de prueba que se van a actuar en juicio, y además hacer un control sustancial de la acusación que le permite, en caso de que pueda acontecer alguna de las causales del artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal, eh, pueda ordenar el archivamiento del proceso. Por ejemplo, en caso de prescripción, el caso de insuficiencia fáctica y probatoria de la acusación, que no justificaría el enjuiciamiento del acusado, entre otras posibilidades de sobreseimiento. Entonces, un gran poder tiene el juez peruano, a diferencia de otras legislaciones como la de Chile, en que el juez únicamente tiene un control formal sobre la acusación y nada más. El juez peruano está mucho más empoderado de no solamente verificar efectos formales, sino incluso dictar un sobreseimiento tanto a pedido de parte como de oficio, en la lógica de que una acusación que pasa a juicio debería ser una promesa de condena. Lamentablemente, se advierte de que no todos los jueces comprenden la importancia de esa labor que tienen en la etapa intermedia de ser un verdadero filtro y no dejar pasar aquellas acusaciones que no van a tener ninguna posibilidad de éxito en juicio. Y eso es una crítica que hay que hacer a los jueces de investigación, que pareciera que es un acto de mera formalidad, en todo caso es una etapa para que el caso pase a juicio. Y la idea es que haga un verdadero control formal y sustancial. Y finalmente, la etapa más importante del proceso, pues viene a ser la etapa de juzgamiento, la etapa estelar, ¿no? Todas las etapas previas se interpretan en función al juicio oral. Juicio oral que nuevamente es dirigido por el juez y no hay otra forma que sea así. Y que, dependiendo del extremo mínimo de la pena del delito en abstracto materia de acusación, si es mayor a 6 años, el caso irá a un juzgado colegiado, y si es de 6 a menos, el caso será remitido a un juzgado penal unipersonal. Entonces, hasta ahí simplemente he hecho un recuento de lo que son las etapas del proceso penal, y con una referencia al Código de Procedimientos Penales de 1940, cuyo resultado de la investigación preliminar era el atestado policial, el tan conocido atestado policial que desapareció totalmente con el Código Procesal Penal de 2004 y se le cambia el nombre a informe policial. Bien, entonces concentrémonos ahora en la investigación preliminar, que ese es el tema por el cual se me ha invitado. Para la investigación preliminar tenemos que eh, precisar cuáles son las formas de conocimiento por parte del Ministerio Público de la noticia criminal. Y hay pues diversas fuentes de conocimiento para que el fiscal esté en condiciones de ejercitar la acción penal. Puede conocerlo de oficio, ¿no? Eh, el fiscal está viendo las noticias, por ejemplo, en los medios de comunicación, y verifica que advierte o toma conocimiento que se ha cometido un delito en su jurisdicción,
como titular, y es un delito que puede ser que es de ejercicio público de la acción penal. Porque si es un delito contra el honor, por ejemplo, injuria, calumnia y difamación, pues ahí no tiene ningún tipo de intervención el Ministerio Público. Entonces, de oficio tiene conocimiento, cualquier ciudadano, a diferencia de los demás, él tiene, el fiscal, el poder, deber de iniciar una investigación si es que tiene conocimiento de la comisión de un delito y está dentro de su competencia, por cierto, territorial y material. A eso se le llama principio de legalidad. Entonces, el fiscal, en base al principio de legalidad, toma conocimiento de la comisión de un delito y tiene la obligación de investigar. Y esa obligación se plasma en una disposición de investigación preliminar. Entonces, puede ser de oficio, puede ser a instancia del agraviado, que eso es lo más común, esa es la denuncia, eso es lo más recurrente, pero lo puede hacer también cualquier persona, puede denunciar el ejercicio, denunciar un delito de ejercicio público en la acción penal, a eso se le denomina acción popular, o puede ser por noticia policial, porque hay pues costumbre de que los ciudadanos no denuncien ante la fiscalía directamente, sino lo hagan ante las comisarías por ser más cercanas a la población, ¿no? En todos los distritos, en diversas zonas, encontramos siempre pues una comisaría. Bien, entonces esas son las formas como el fiscal tiene conocimiento de una noticia criminal y conforme al principio de legalidad tiene la obligación de investigar siempre que se den unas condiciones mínimas, como es una probabilidad, una posibilidad de comisión del delito. Dos, que ese delito no haya prescrito, que ese delito no haya prescrito. Y tres, que se haya identificado al sujeto agente del delito. Bien. Entonces, para la Corte Suprema, en la casación 375-2011, Lambayeque, así como también en el acuerdo plenario 3-2019, ha señalado de que eh, una persona tiene la condición de imputado cuando ha sido sujeto de una imputación por la comisión de un hecho delictivo de manera formal o informal. En todo caso, cuando esa imputación lo ha realizado un órgano oficial de persecución penal. Por ejemplo, eh, cuando el policía detiene a una persona en una situación de flagrancia delictiva, ¿va? Quien genera la imputación en ese hecho es el policía. Tanto así que esa imputación ha justificado su detención en flagrancia. Esa es una posibilidad de considerar a una persona ya como imputado. Y esto es importante porque si un ciudadano es considerado imputado, es decir, es considerado como autor o partícipe de un evento delictivo, automáticamente va a ser beneficiario de una serie de derechos que están previstos en el Código Procesal Penal, así como también en la Constitución Política del Estado, una serie de garantías. Una de ellas es el derecho a saber las razones por las cuales se está procediendo a esa detención, a tener derecho a un abogado de confianza o de libre elección, el derecho a la no autoincriminación, por ejemplo, el derecho eh, al tiempo razonable para preparar la defensa, entre otros derechos. Pero también eh, la otra forma es a través de una imputación de carácter formal. ¿Y quién hace esa imputación de carácter formal? El Ministerio Público. ¿A través de qué acto procesal?
de la disposición de la disposición de investigación preliminar. Ahora bien, respecto a ese punto de la disposición de investigación preliminar, recién a través de la modificación de la ley 32.130, es que se ha reconocido ya expresamente la obligación del fiscal de proceder a eh, disponer las diligencias preliminares. Y específicamente en el artículo 61.2, y ha dado hasta tres eh, eh, plazos para que el fiscal emita su disposición de investigación preliminar. En el caso de delito flagrante, allí tiene que emitir el fiscal la disposición de investigación preliminar de manera inmediata. Artículo 61.2 del Código Procesal Penal modificado por la ley 32.130. Si es que se trata eh, de los demás casos de, em, de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje, delitos cometidos por organizaciones criminales, eh, sicariato, extorsión, secuestro, feminicidio y criminalidad organizada, en esos supuestos el plazo debe ser de máximo 24 horas. 24 horas. Es decir, ¿por qué en uno de manera inmediata y por qué en otros hasta 24 horas? Porque en los casos de delitos especialmente graves como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y delitos cometidos por organizaciones criminales, el plazo de la detención hay que recordar que es hasta 15 días. Entonces, en delitos comunes y hay detención policial en flagrancia, el fiscal de manera inmediata es sin solución de discontinuidad. Es decir, ni bien el policía le da cuenta al fiscal que ha ocurrido una detención, el fiscal ya mismo le tiene que redactar su disposición de investigación preliminar. Eso es lo inmediato, sin solución de continuidad. Eso es en el caso de existir delito flagrante o existir un detenido. Y en el caso de las detenciones más extensas que pueden durar hasta 15 días, ahí el plazo para que el fiscal emita su disposición de investigación preliminar es hasta 24 horas. Y en los demás casos, en caso que no haya detenido ni haya flagrancia, el plazo para dictar la investigación preliminar es de 48 horas. Esto no, esto es una novedad, esto no estaba regulado en la redacción originaria del Código Procesal Penal. Y desde mi análisis, desde mi perspectiva, esto es positivo. Positivo porque vamos a ver a continuación que la disposición de investigación preliminar no es cualquier acto procesal, sino que tiene un efecto jurídico muy importante, primero respecto a la imputación dirigida contra el imputado, con lo cual se satisface un derecho que es el derecho a la imputación necesaria. Tengo derecho a conocer los cargos por los cuales se me va a iniciar una investigación preliminar. Y lo segundo tiene que ver con el cómputo del plazo de la prescripción. Y es que la casación 347-2011 Lima
del 14 de mayo del año 2013 ha establecido que el, ese acto emitido por el Ministerio Público implica ya el ejercicio de la acción penal, porque implica que el fiscal, bajo el principio de legalidad, está iniciando diligencias de cara al esclarecimiento de la noticia criminal. Ese, ese ejercicio de la acción penal plasmado en estas diligencias preliminares tiene un efecto en el cómputo del plazo de la prescripción y a partir de esa disposición de investigación preliminar. Tanto, es un acto trascendente, tiene importantes efectos en el proceso. Entonces, con la disposición de investigación preliminar, el cómputo del plazo se convierte de ordinario en extraordinario. Quiere decir que si para el plazo ordinario se requería solamente que transcurra el máximo de la pena para el delito materia de investigación, en caso el fiscal dicte la disposición de investigación preliminar, ahora se va a requerir que transcurra el máximo de la pena más la mitad para que pueda proceder, para que pueda operar la prescripción extraordinaria de la acción penal. Entonces, en este punto es positivo que el legislador pues haya regulado ya este acto y establecido plazos para el mismo, establecido plazos. Y son plazos bajo responsabilidad. Bien, ahora bien, como resultado de la investigación preliminar, el fiscal pues, va a tener que tomar una decisión. O archiva la investigación o formaliza la investigación preparatoria. Y acá es donde viene una serie de en relación a quien dirige la investigación preliminar. Y donde se puede encontrar eh, una interpretación, vamos a ponerle así, auténtica de lo que significa la conducción jurídica por parte del Ministerio Público de la investigación preliminar, la encontramos en el artículo 4.1 del título preliminar del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 32.130. Porque ahí se señala de que el fiscal asume la conducción jurídica de la investigación. Y si hacemos un paralelo con la redacción originaria de ese mismo artículo número 4 en romano, el artículo 1 señalaba que, artículo 4.1, señalaba simplemente que el fiscal asume la conducción de la investigación, pero a continuación, en inciso 2, me refiero a la redacción originaria, reiteraba que el fiscal conduce y controla jurídicamente los actos de la investigación. Entonces, esa denominación eh, de contralor jurídico que controla jurídicamente los actos de la policía, pues no es ninguna novedad porque eso ya estaba en la anterior redacción del artículo 4 en romano del Código Procesal Penal. El, la modificatoria de la ley 32.130 nuevamente utiliza esa terminología de conducción jurídica de la investigación y le agrega que eso implica
la orientación legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros de la ley. Y entonces, este término de eh, eh, conducción jurídica, ¿cómo se va a entender entonces a partir de toda esta serie de modificaciones al Código Procesal Penal por la Ley 32.130? Primero, resulta meridianamente claro por la reiteración de esta frase en los diversos artículos del Código Procesal Penal. Por ejemplo, veas el artículo 4 en romano, eh, punto 4, 4 en romano, punto 4. Entonces, se va a reiterar constantemente que la Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito. Y esa idea, esa frase, insisto, eh, va a estar, eh, va a ser reiterativa. Vamos a ver. Artículo 330, por ejemplo, punto uno. Artículo 330.1. La investigación preliminar del delito está a cargo de la Policía Nacional del Perú. Y así encontramos diversos artículos que de manera expresa, clara y precisa le dan la eh, dirección material de investigación a la Policía Nacional del Perú. La pregunta es, ¿esa investigación? Y la respuesta es no, porque también estas modificaciones señalan de que es el fiscal quien en su disposición de investigación preliminar, allí es donde va a señalar cuál es la estrategia que pues él considera relevante para el esclarecimiento de la noticia criminal. Tal es así que en el artículo 61.3 modificado, eh, se señala que el fiscal precisa su objeto, plazos y, de ser el caso, las formalidades específicas que deben reunir los actos de investigación realizados por la policía para garantizar su validez. O sea, el fiscal diseña la estrategia jurídica, en tanto que la policía diseña la estrategia operativa y en todo caso tiene a su cargo la investigación material. Entonces, en términos prácticos, qué va a significar ello? El fiscal eh, dicta la disposición de investigación preliminar, ya conforme a los plazos que hemos señalado, se entiende que ya tuvo noticia criminal a través de diversas fuentes, puede ser una denuncia, habíamos señalado, puede ser de oficio, puede ser porque la policía le comunicó eh, la realización de un delito, pero tiene que emitir bajo responsabilidad la disposición de investigación preliminar. Pero allí ya el fiscal eh, puede señalar que diligencias que practicará la policía son necesarias para poder esclarecer esa noticia criminal. Cuando digo esclarecer es porque el fiscal, bajo el principio de objetividad, tiene la obligación no solo de comprobar la veracidad de la noticia criminal, sino también tiene la obligación de comprobar la falsedad de la misma. Por eso tiene que indagar eh, hechos tanto de cargo como de descargo. De ahí es que se predica la objetividad en la posición que asume en las diligencias preliminares y también en la formalización de investigación preparatoria del fiscal. Entonces, el fiscal
señala qué actos se considera necesario para ese esclarecimiento, señala esos actos de investigación y le ordena a la policía que lo realice, porque la investigación material, de acuerdo a estas modificaciones, la va a tener la policía. En buena cuenta, las declaraciones testimoniales se harán en sede policial, al punto que hasta la declaración del imputado se haría en sede policial durante las diligencias preliminares. Tal es así que eh, el artículo 68, 1.1, entre los diversos actos de investigación, se ha señalado recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos con presencia obligatoria del abogado. Y más adelante se ha modificado la confesión para darle valor probatorio cuando ha sido prestada ante el juez o fiscal. Hasta ahí no hay nada nuevo, siempre ha sido así. Y se ha agregado o ante la Policía Nacional en la subetapa de la investigación preliminar, siempre que haya sido recibido con la presencia del abogado defensor. O sea, que las diversas diligencias eh, de esclarecimiento del hecho delictivo durante las diligencias preliminares se harán en las comisarías y ya no en la sede fiscal. Eso sí, el policía, concluida el acto eh, eh, el acto de indagación o concluida la diligencia, tiene que comunicarle al fiscal el resultado de la misma, o sea, en buena cuenta comunicarle las actas, que son la constancia de eh, de esa, eh, de la realización de esa diligencia. Bueno, esto cambia totalmente la praxis de investigación que fue asumida totalmente por el Ministerio Público. Y por supuesto ya está generando un serio conflicto institucional. Y ya voces de inconstitucionalidad de esta norma. Pero vamos, yo creo que hay que analizarla con mayor profundidad, porque la Constitución también le da facultades de investigación a la policía, como ya he leído la Constitución en lo referente a las funciones que tiene la policía. Y lo mismo lo hará también la Fiscalía, que también tiene esas funciones. Entonces, creo que lo que corresponde es un análisis desapasionado, eh, un análisis que no eh, sea el resultado de una posición netamente institucional, sino por el contrario, de mayor apertura y de mayor coordinación interinstitucional. O sea, esto no le quita facultades de investigación a la Fiscalía en el sentido de ordenarle al policía que realice tal o cual diligencia de investigación, que tiene la obligación la policía de hacerlo, como tampoco le quita la iniciativa a la policía de generar aquellos actos de investigación que según su experticia son necesarios para la comprobación de ese delito. En todo caso, se parte de una adecuada coordinación, que no implica subordinación, y lo dice textualmente el artículo 67.2 del Código Procesal Penal modificado, ¿no? El cumplimiento de las disposiciones fiscales en la investigación preliminar no genera relación de subordinación por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Es que no son subordinados. Eh, los policías son subordinados a sus respectivas eh, jerarquías en el mando. Ahí sí. Lo que la policía debe hacer es, como cualquier ciudadano, es cumplir aquellos mandatos de la fiscalía que se ejerzan dentro de sus facultades constitucionales y legales.
Eso, eso no genera ninguna relación de verticalidad o subordinación. Entonces, el hecho que se haya puesto allí es porque tal vez en la práctica, desde la vigencia del Código Procesal Penal, se ha entendido de manera diferente. Ahora, si esto está bien o mal, bueno, eso se sabrá según los resultados, según los resultados. Lo que sí advierto es que estamos retornando en un giro de 360 grados, porque una reforma es hasta 180, es una reforma, pero hemos retornado al modelo que se tenía anterior a la reforma, que era de una mayor empoderamiento y autonomía de la policía en la investigación preliminar. Esta es una autonomía relativa, porque siempre el policía le da cuenta al fiscal del avance de la investigación y a su vez el fiscal le puede ordenar al policía que realice diversos actos de investigación. El resultado de la investigación material que va a hacer la policía será un informe policial. Y ese informe policial también eh, vuelve a lo que era el atestado policial. Eh, ¿Qué contiene el informe policial? Y con, con mucha cautela y precisión se señala que tiene carácter no vinculante. Véase el artículo 332.2. El informe policial remitido al titular de la acción penal, entiéndase el fiscal, es de carácter no vinculante, no vinculante. Y por supuesto que no podría ser de otra forma, porque el que es el titular de la acción penal no es la policía, es el fiscal. Entonces, por supuesto que él y solo él decidirá si le ejerce o no. Entonces, no es vinculante. ¿Qué va a contener ahí? La relación de las diligencias efectuadas, eso lo tenía también en su redacción originaria, y acá viene la gran diferencia. Va a contener las precalificaciones de los delitos presuntamente cometidos, así como los grados de presunta autoría y participación, análisis de los hechos investigados, que tampoco lo tenía antes, y conclusiones respecto a si el fiscal debe continuar o no la investigación preparatoria. Por supuesto que esto no va a gustar nada a quienes pertenecen al Ministerio Público. En mi caso, yo tengo distancia tanto de una u otra posición por mi condición de ser juez. Es decir, yo tengo que analizar de manera fría y de manera desapasionada y objetiva estos cambios. ¿Esto es bueno o malo? En la realidad, desde el momento que el policía detiene a una persona, ya le está atribuyendo la comisión de un delito, ya está haciendo una calificación de esa conducta que se subsume en un delito. Necesariamente tiene que ser así. Es más, para que los policías realicen investigaciones, pues tienen que tener un conocimiento del Código Penal, de la parte especial. Si no, ¿cómo saben que ese hecho es delito? O entonces se parte de la idea preconcebida de que los policías tienen que conocer qué conductas son delictivas o no. Entonces lo que hace este artículo es materializar lo que en la práctica ya sucede. Entonces hacen una eh, precalificación, y así tal cual lo dice la norma, del delito, materia de investigación, establece los grados de autoría o participación. Interesante será que, que tengan capacitaciones o, en todo caso, profundicen los conocimientos que tengan en su respectiva formación en lo que es autoría y participación. Pero finalmente,
más allá de lo que ellos califiquen, esa calificación no es vinculante para el fiscal. El fiscal puede coincidir o no coincidir. Entonces, desde mi perspectiva, eso no quita nada a la fiscalía porque eh, más allá de las calificaciones que pueda hacer la policía, siempre bajo la autonomía propia del Ministerio Público, ellos determinarán finalmente cuál es el caso que van a judicializar. Ahora, si se le ha dado la dirección de la investigación preliminar a la policía, por lógica consecuencia, era evidente que se les iba a dar más eh, posibilidades eh, en el resultado de esa investigación, más posibilidades de precalificación y determinación del grado de participación de los investigados, así como el análisis de los hechos. Bien, otro tema interesante de la investigación preliminar es que se da la posibilidad de que las declaraciones que se tomen eh, en estas diligencias sean eh, grabadas en dispositivos o equipos audiovisuales. Eso está muy bien, porque no hay mayor fidelidad de una diligencia que una grabación en video y audio. Y eso eh, va con la tecnología, que además descartaría ya las famosas actas de declaraciones que en no pocas ocasiones terminan tergiversando lo declarado por el testigo, más aún si no hay ningún control. Entonces, si se permite la participación, que eso sí no ha sido materia de ninguna limitación o modificación, si se permite la participación de la defensa del imputado en todas las diligencias en sede de investigación preliminar como de investigación preparatoria, y a su vez se va a grabar estas declaraciones, creo que eso sería importante para la fiabilidad de dicha diligencia. En ese punto considero que es positivo. Y de hecho que ahorraría mucho tiempo en las transcripciones de de la declaración que hacen los testigos en actas que a veces eh, no se condice con lo que realmente declaró el testigo. En cuanto al allanamiento también ha habido un cambio en el artículo 216 del Código Procesal Penal, y allí se señala la exigencia de que en la ejecución de la diligencia de allanamiento, para no generar indefensión en el imputado, el registro se inicie con la participación de un abogado defensor de su elección o de no llegar este en un tiempo razonable con la presencia del defensor público que se haya consignado. Es más, el fiscal en la propia solicitud de allanamiento debe consignar la asistencia de un defensor público para el desarrollo de la diligencia. Y el juez, a su vez, en su resolución, debe disponer la presencia del mismo. ¿Por qué la presencia de un abogado defensor, sea de oficio o sea de libre elección? Porque han habido casos lamentables en que la policía ha sembrado eh, objetos delictivos en allanamiento. Y eso no es una mera opinión. Hay casos judicializados, casos que han sido eh, eh, motivo de varios medios de comunicación donde se ha registrado este tipo de actos. Entonces,
no significa que no van a ingresar sin la presencia de un abogado, que esa es una manipulación de la información que se ve en algunos medios de comunicación, sino que lo que se está señalando es que si ingresa al domicilio, si ingresa, hasta podría los policías eh, 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 retener a las personas que están en el domicilio, pero el registro en específico, allí sí se necesita la presencia de un abogado defensor público o de un abogado particular. Y eso es distinto. La manipulación de la información es que ni siquiera pueden ingresar y eso no señala eh, este artículo 216, inciso 3. Entonces, se reduce a todas las personas que están dentro del domicilio, se las reduce, o sea, para que no puedan, por supuesto, desaparecer los objetos o instrumentos del delito, es decir, se les inmoviliza dentro de la casa, pero para la búsqueda en específica de de los objetos o instrumentos del delito, ahí sí se requiere la presencia de un tercero, que tiene que ser, o en este caso la ley señala que es un abogado particular o un abogado defensor público. Otra cosa interesante, otra cosa interesante es que la comparecencia con restricciones ahora ya tiene plazo. Eso es muy importante. Eh, Antes de esta modificación, eh, no tenía ningún plazo y se entendía que la comparecencia con restricciones estaba vigente hasta que el proceso concluye. Claro, pareciera que eso es de sentido común, que la medida coercitiva acompañe al imputado hasta que el proceso concluye. Pero resulta que dentro de la comparecencia con restricciones hay una medida que es la obligación de no ausentarse en la localidad en que reside o de no concurrir a determinados lugares o de presentarse a la autoridad en los días que el juez lo fije. Pero hay una especial restricción a la libertad de tránsito en la medida de no ausentarse de la localidad en que reside. Porque en buena cuenta, ese es un impedimento en términos concretos, ¿no? Es una suerte de impedimento de salir del país, porque el procesado, si tiene un impedimento de no sentarse en la localidad en que reside, con mayor razón no podrá irse a otro país, o menos salir a otra provincia o a otro departamento. Entonces ya la Corte Suprema había emitido diversas jurisprudencias en el sentido de empezar a interpretar para no eh, constituir pues un impedimento grave a la propia libertad ambulatoria del imputado. Por ejemplo, no reducirlo al distrito, sino a la provincia. Ese es un aspecto interesante que la Corte Suprema ya había resuelto. Es decir, si una persona vive en Jesús María, en el distrito de Jesús María, eso no implicaba que solamente pueda circular en ese distrito, porque no podría hacer sus actividades cotidianas y laborales de manera normal. Por ejemplo, ¿qué pasa si sus hijos estudian en Pueblo Libre y su trabajo está en Lince? No podría o tendría que pedir todos los días permiso al juez para salir fuera de la localidad que se supone corresponde al referido distrito. Entonces ya poco a poco la jurisprudencia comenzó a abarcar más a la provincia, por ejemplo, y en otros casos al propio departamento
de donde está ubicado, departamento, por ejemplo, de Lima, donde está ubicado el domicilio. Pero también había el problema de los plazos. Entonces, en un caso se señaló que el plazo de la restricción de no ausentarse al local en que reside no podría ser mayor al plazo del impedimento de salir del país. Entonces, ¿qué se crea allí? Un plazo judicial para que no sea pues una medida coercitiva de infinitum, que eso sería arbitrario. Entonces, ahora ya tiene plazos concretos. ¿Cuánto debe durar esa medida de comparación con restricciones? No debe ser mayor a los nuevos plazos de la prisión preventiva. Me parece que es que ha venido a llenar un vacío esta norma y en ese sentido es positivo desde el principio pro libertad. Bien, entonces siendo ya las 8:05, creo que hemos dicho lo más relevante tal vez de estas modificaciones, centrados sí solamente en la investigación preliminar, pero me pareció interesante esto también de la comparecencia con restricciones. Y a partir de este punto, en todo caso, vamos a pasar a las preguntas que puedan hacer los participantes, sea a través del WhatsApp o en todo caso activando el micrófono. Sí, si me ayuda la coordinadora del evento, sería genial. Se está habilitando su audio del doctor Johnny, pero no lo está activando del todo. Mm. En ese caso le voy a habilitar el audio a la doctora María Celis. Buenas, doctor, buenas Sí, noches. Buenas noches, buenas noches. Doctor, una consulta. Con respecto a una intervención policial, justo del tema que usted estaba tratando, con respecto a una intervención policial que se realice, digamos, en flagrancia delictuosa, digamos, que encuentre un grupo de jóvenes en la calle y lo encuentra comercializando, microcomercializando droga, el efectivo policial tiene el deber de leerle sus derechos e informarle de la intervención y grabar el hecho en ese momento, o lo puede hacer en la comisaría al hacer el registro. Esa es mi pregunta, gracias. Ya, correcto. A ver, cuando la policía procede a una detención policial en flagrancia, eso está perfectamente permitido por la Constitución y el Código Procesal Penal, se genera una serie de obligaciones en el policía. Una de las obligaciones son las que están descritas en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal. Dentro de las diversas obligaciones está la de hacerle saber las razones por las cuales se está procediendo a su detención. En buena cuenta, conocer por qué se le detiene, cuál es la imputación, qué ha hecho eh, esta persona para que su comportamiento sea considerado delictivo. Eso es. Eso tiene que hacerlo ya al momento que realiza la detención. O sea, una vez que lo ha reducido, por supuesto, ¿no? A su vez, tiene derecho a comunicarle, el imputado tiene derecho a que se le comunique cuáles son sus derechos como detenido. Por eso es que cuando inauguramos la primera unidad de flagrancia en el distrito del Porvenir de la provincia de Trujillo, eso fue el 1 de julio del año 2022, cuando yo era presidente de la Corte de Justicia y la Libertad, lo hice en mi gestión, creamos unas tarjetas de lectura de derechos, que básicamente era un resumen del artículo 71.2, lo hicimos como tarjetas pequeñas para que los policías puedan tenerlo dentro de su uniforme. Y también de manera virtual en sus teléfonos. Entonces allí te podían fácilmente, si es que no lo recordaban, leer cuáles son estos derechos. Y otra obligación inmediata es que el policía tiene que comunicar o dar cuenta de esa detención a la fiscalía. En buena cuenta al fiscal de turno. ¿Para qué le comunica? Para que asuma el control jurídico
como tantas veces se repite en el Código Procesal Penal y ahora más con las modificaciones de la Ley 32.130. Pero no solamente eso, sino que el fiscal tiene, cuando se le comunica, va a tener la obligación de generar una disposición de investigación preliminar de forma inmediata, porque la detención policial tiene una duración máxima de 48 horas para los delitos comunes. Y en esas 48 horas es que se tiene que hacer todas las diligencias. ¿Para qué se hacen las diligencias entre las 48 horas? Para que el fiscal tome una decisión. ¿Va a formalizar la investigación preparatoria o la va a archivar el caso? ¿Va a requerir un proceso inmediato o no? Es decir, eh, esa decisión lo tiene que hacer, por supuesto, el fiscal. En esa situación también, pues la policía tendrá que rápidamente realizar las diligencias que son urgentes e inaplazables, ¿no? Las declaraciones. Casos de robo, por ejemplo, tiene que tomar declaración. ¿A quién? Me refiero el policía que va a realizar la investigación, el policía investigador, que no es el mismo que el policía que ha detenido, ¿no? ¿Qué va a hacer el policía investigador allí? Tiene que tomar la declaración al policía que procedió a la intervención, al policía interviniente, porque él es el testigo directo. El agraviado también es testigo. Le va a tomar su declaración al imputado si es que quiere declarar y siempre que esté en presencia de su abogado. Y eso lo puede filmar, o sea, puede en la misma comisaría se puede grabar esa declaración, lo permite perfectamente el Código Procesal Penal. Ahora, filmar la detención, el propio acto de la detención, eso no está ni prohibido, no está prohibido y podría hacerse, pero si no se hace, no es que es nula la detención, ¿no? Si se hace, en buena hora, ¿no? Eh, Creo que eso sería mucho más evidente la participación, haría más evidente la participación del imputado en el hecho delictivo. Pero eso no es una obligación funcional. La grabación de la detención no está previsto en el Código Procesal Penal. Pero si se hace, pues en buena hora, ¿no? En buena hora, porque eso es una prueba interesante de cargo para demostrar la comisión del delito en flagrancia. Bien, ¿alguna otra pregunta? La doctora María, se le está habilitando el audio. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, una pregunta. Con esta modificatoria ahora que ha salido, hay algunos fiscales de que ellos se quedaban con su propio caso, ¿no? Ellos mismos investigaban en sede fiscal, pero ahora con esta modificatoria se entiende de que ya no van a poder hacer eso. Ahora tienen que sí o sí mandarlo para la policía para que ellos puedan investigar desde su inicio. ¿Es así? Bueno, es que allí lamentablemente la ley no tiene ninguna disposición complementaria y final que permita aclarar ese tipo de temas que va a tener la fiscalía con la policía, ¿verdad? No hay. Eh, Así que allí vamos a tener ¿qué va a ocurrir? Se va a tener que aplicar el Tempus Regit Actus, ¿no? La aplicación inmediata de las normas procesales, siempre que, siempre que sea permitido. Por ejemplo, ¿qué pasa con los casos en que ya está próximo a concluir el plazo de la investigación preliminar? No tiene, ¿qué va a ocurrir en esos casos? Eh, ¿Qué va a ocurrir cuando recién se inicia la investigación preliminar? La verdad es que sobre eso no hay todavía, es que es nueva, hace 2 días acaba de ser publicada esta norma. Creo que ahí debería merecer un protocolo de actuación ya mismo entre la Fiscalía y Policía para que pueda, no se genere un conflicto interinstitucional, que eso sería fatal, ¿no? Ahora, lo que sí puedo decirles es que el plazo es único. O sea, eh, vamos a suponer que el fiscal ya ha eh, ocupado más de la mitad del plazo. No significa que porque se lo pase recién a la policía se reinicie el plazo. Eso no va a ocurrir porque
La policía y la fiscalía son órganos oficiales de persecución penal. El plazo es único de, de las diligencias preliminares, independientemente de quién lo realice, sea que lo realice el policía o lo realice el fiscal. Entonces, no hay reinicio por el hecho que se remita a la policía. Eso sí hay que tenerlo bastante claro. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Buenas noches. A ver, doctor, eh, yo quería preguntarle cuáles son las consecuencias de una persona que está con medidas de restricción, pero sabiendo que está con sus medidas restrictivas, incumple. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? a ver, las medidas restrictivas a que he hecho referencia están relacionadas con la comparecencia con restricciones, la medida coercitiva de comparecencia con restricciones. Eh, ¿Cuál es la consecuencia si no se cumple con la medida coercitiva de comparación con restricciones? Que el fiscal va a pedir la revocatoria y que se imponga una prisión preventiva. Es decir, va a reformarse la medida coercitiva porque pues si se le ha impuesto complacencia con restricciones y entre ellas, por ejemplo, no ausentarse de la localidad en que reside y esta persona resulta en otro lugar sin haber comunicado, pues ahí hay un peligro potencial de fuga. Entonces, y para ello, por supuesto, tiene que haber un requerimiento de parte de la Fiscalía, eso no es automático, se realizará una audiencia y el juez determinará pues, la proporcionalidad de variar esta comparecencia con restricciones a una medida de prisión preventiva. Esa sería la consecuencia. Doctor, buenas noches. Quería consultarle, con estas modificatorias, ¿de algún modo se habrían disminuido, por así decir, las tutelas? ¿O usted cree que se van a incrementar, dado que si se está dando carta abierta a los policías para que hagan una serie de diligencias y de algún modo estarían avaladas por estas modificatorias? ¿Cuál sería su parecer sobre el particular? Muchas gracias. No, de ninguna manera la policía tiene carta abierta, de ninguna manera. La tutela de derechos queda incólume. Eh, Así que se puede interponer tutela de derechos en cualquier fase de la investigación preparatoria, diligencias preliminares o investigación preparatoria propiamente dicho. Por ejemplo, este, no se puede, bajo ninguna circunstancia, utilizar una prueba ilícita durante las diligencias preliminares. No se puede generar de su abogado defensor. Llamar a un testigo sin citar previamente la defensa del imputado para que participe en el mismo. No, todas esas, tampoco el policía puede ocultar el, digamos, el expediente policial que se va a formar con los diversos de, pues, de investigación. No puede ocultarle a la defensa. Entonces, no, se mantiene perfectamente los derechos del detenido y las posibilidades de control por parte de los abogados. A ver, aquí hay una pregunta, dice, un allanamiento al avisar, no es posible que se pueda desaparecer pruebas porque se le
hace saber en qué momento va a ser allanamiento. Es así. La, la medida de allanamiento es reservado, o sea, no conoce de ese allanamiento el afectado con esa medida, si no, no tiene ningún sentido. Entonces, no se le hace saber al imputado que va a haber un allanamiento. El allanamiento se autoriza inaudita altera parte, sin conocimiento de la parte afectada. Es un requerimiento que hace el juez, el fiscal ante el juez, después resuelve sin conocimiento de los demás sujetos procesales, autoriza el allanamiento y el fiscal, mejor dicho, la policía ejecuta el allanamiento, el allanamiento, ingresa al domicilio, al inmueble, reduce a todas las personas que están allí y ahí, recién estando adentro y habiendo reducido a las personas para que no manipulen ninguna evidencia, es que se entiende de que debe participar un defensor público o un abogado defensor particular, pero que rápidamente pueda llegar, digamos, al lugar donde se realiza el allanamiento. Esa es la lógica de esta modificación. ¿Cuál es el objetivo? La pulcritud, digamos, de la diligencia de allanamiento. Evitar sembrados. En concreto, lo que subyace a esa garantía es eso, ¿no? Porque eso ya ha pasado en varias ocasiones. Entonces, al parecer, el legislador ha querido darle las mayores garantías para la realización de esta diligencia. Eso es en concreto. Doctor, buenas noches. Doctor, Sí, adelante. quiero saber, sí, doctor, ¿cuál es su opinión respecto de que ahora que va a dirigir con respecto de las diligencias preliminares es el policía? ¿Es una modificatoria inconstitucional? ¿El juez puede desvincularse mediante un control difuso? Pero, ¿por qué tendría que hacer el juez? Esa es la pregunta, ¿no? Si en las diligencias preliminares el juez no participa, ¿cómo haría un control difuso de una investigación en el que no participa? Así que por allí no va el tema. Pero yo, en todo caso, la pregunta que tendríamos que hacernos es, el artículo 166 que señala expresamente que la policía previene, investiga y combate la delincuencia, ¿es inconstitucional? Porque la propia Constitución le señala que la policía investiga. Y tiene pues toda una área de policía, de criminalística, por ejemplo, en las escuelas de policía tienen, hay pesquisas, ¿no? Hay policías que están especializados en investigación. Entonces, yo a priori no participo de la idea que es inconstitucional, porque ya ha señalado la norma 166 de la Constitución que le da esa facultad a la policía investigar, como también se la da desde su inicio a la investigación. Lo que hace esta norma es establecer el significado de qué es conducir la investigación en las diligencias preliminares. Eso es lo que ha hecho esta modificación del Código Procesal Penal. Si es positivo o negativo, creo que eso eh, tendría que observarse en los hechos, en la práctica. Entonces, yo no me aventuraría a señalar tajantemente que eso es inconstitucional. No podría decirlo así. De hecho, que dentro de las facultades ya señaladas en el Código Procesal Penal respecto a la Policía Nacional, antes de su modificatoria,
Vamos a ver. Veas el artículo 67. Los policías que realicen funciones de investigación. Dice, veas el artículo 68. Realizar diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados. En realidad, la policía no debe investigar en el Código Procesal Penal, ¿es así? Antes de esta modificación había una serie de, de normas que reconocen esta facultad constitucional de que la policía investigue. Ahora, no es una investigación autónoma y exenta de controles, ¿no? La policía investiga, dándole cuenta al fiscal. El fiscal le ordena que haga determinadas diligencias y la policía pues tiene que hacerlo. Eh, lo que veo es una simbiosis allí de dos actores importantes en la persecución del delito que en vez de estar peleados deberían más bien generar protocolos de actuación conjunta interinstitucional para llevar acá de mejor manera las investigaciones. Por eso decía que se debe ver de manera desapasionada estas reformas. Sé que los medios de comunicación tienen un discurso único, ¿ah? Y la fiscalía, eh, simplemente por una posición institucional, está generando un rechazo a ello, pero creo que deberíamos analizarlo de manera sistemática. Son funciones los órganos oficiales de persecución, así que necesariamente tienen que coordinar para tener resultados favorables ante la criminalidad. Bien, creo que si no hay más preguntas, ya con eso daríamos por terminada la exposición. Bien, doctor, dado que ya no hay más preguntas también que se visualizan en el chat y también en aquellos que desean interactuar, con ello estaríamos finalizando la primera sesión. Quedo eternamente agradecida, doctor, por esta apertura de este diplomado. Nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo a la distancia. Muchas gracias por la invitación y yo les sugiero a quienes nos han acompañado en esta conferencia que analicen las modificaciones siempre no tomando posición por una u otra institución, ni por la Fiscalía ni por la policía, sino analicen de manera sistemática y objetiva nuestras modificaciones, de tal manera que se genere su propio criterio, ¿no? Esa es la mejor manera de poder generar un criterio objetivo, sobre un criterio académico, incluso sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas que han sido muy, muy interesantes. Gracias, doctor. Bien, doctores, les agradecemos también a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta apertura de la primera sesión de este diplomado. Este diplomado, doctores, solamente se va a desarrollar los días miércoles. Excepcionalmente por esta sesión lo hemos desarrollado en esta fecha. Fue a petición de nuestro ponente, ¿no? La siguiente sesión lo estaremos desarrollando el día miércoles 16, la cual se va a tocar lo que es la etapa de la investigación preparatoria, el cual nos va a acompañar el doctor Jorge Pérez, que es docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hacerle la cordial invitación a aquellos que todavía no se han inscrito en nuestro diplomado. Aún las inscripciones están disponibles, el costo es de 150 soles. También se va a desarrollar
en 12 sesiones en vivo, ¿no? La certificación es por 350 horas académicas. El diploma se le va a emitir al finalizar el desarrollo de las 12 sesiones en vivo, con la certificación exclusiva del Colegio de Abogados de Cañete y la dirección académica de este colegio, el cual es válido para concursos públicos, como es la Junta Nacional de Justicia. Bien, doctores, dado que ya no hay más preguntas, voy a culminar la sesión del día de hoy. Lo esperamos el día miércoles a las 8:30. Nos estamos viendo en el desarrollo de la segunda sesión. Muy buenas noches con cada uno de ustedes y que tengan un bonito fin de semana.